corro del medio de acá y me voy a la tapa de noticias, vieja querida mía. ¿Le conviene al gobierno bajar la inflación? Y la respuesta un poquito más abajo. La pregunta es muy de rigor y muy de actualidad. Y abajo la respuesta que dice, inquietantemente, solo un poco, por Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein es economista. En otra de estas tapas, la primera que hizo en la revista Noticias en el año 2001, fue el economista que anticipó que lo que se venía en la Argentina en medio de aquella crisis espeluznante era la especificación, y hoy está con nosotros para explicarnos esto que está tan caliente en la agenda periodística, económica y política argentina, sobre si es cierto que le conviene o no le conviene al gobierno de Alberto Fernández la inflación. Gracias, Gabriel, por estar en Para que Sepas. Bienvenido. Gracias a vos. ¿Por qué le conviene solo un poco? Porque el gobierno necesita una inflación altísima. De hecho, con el Fondo Monetario cerró un acuerdo por 48% en una banda, máximo 48%, porque es la manera que cierran las cuentas fiscales. Es decir, los economistas hablamos de impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos decís, bueno, tengo tal déficit fiscal, ¿cómo lo financio? Me endeudo. Podés muy poco endeudarte, un poco en pesos, pero es muy poco lo que te puedes endeudar. Y todo el remanente que no te puedes endeudar es dándole a la maquinita. Entonces vos te estás endeudando, estás dándole a la maquinita a un ritmo del 50% de la base monetaria de los billetes, aumentás 50% en el año esos billetes, la gente no los quiere esos billetes, la única manera que los quiera es con inflación que te obliga a andar con el bolsillo hoy con, no sé, por decir algo, 3.000 pesos cuando hace un año andaba con 1.500 o 2.000. O sea, eso que se genera, la obligación de andar con cada vez más billetes porque los precios están cada vez más altos, es la única manera que se terminan demandando esos billetes. Eso es el mecanismo que se llama impuesto inflacionario, que se llama impuesto no legislado, porque no es un impuesto legislado. O sea que en Argentina, en otros países se financian colocando deuda, en Argentina el déficit es sinónimo de emisión inflacionaria. Y entonces, bien, entonces necesitan, cuando el gobierno dice... El gobierno necesita eso. Necesita y vos decís, como sí, el agua. Necesita, le viene bien. Lo necesita. Pero un poco. Lo que no quiere es que sea 60%. Que se le vaya de las manos. Claro, no quiere que se le vaya de las manos, supongo que por una cuestión electoral o otras cuestiones, política, y algún riesgo económico de que eso detone lo que se llama una caída en la demanda de dinero que haría que la inflación fuera el 70% y en extremo a una hiperinflación, que siempre la hiperinflación es un fenómeno de caída estrepitosa de la demanda de dinero. Por decirte algo, la base monetaria son unos 30.000 millones de dólares equivalentes, en la hiperinflación eran menos de 5.000. La gente se sacaba los pesos de encima y hasta podías pagar un café con un billete de dólar, ¿sí? Hoy no es así, la economía está relativamente especificada y entonces ese es el mecanismo que te permite al gobierno cerrar las cuentas fiscales. Si no hubiera inflación, el gobierno, digamos, no puede no tener inflación, porque tiene que para eso o subir impuestos, que hay mucha resistencia, lógica, porque está a un nivel altísimo, o sí, aparte con un Congreso que no le responde. O tendría que bajar gastos que no quiere en absoluto, porque está orgulloso de tener un alto gasto público. Se siente orgulloso. Entonces, no hay manera de cerrar. Gabriel, ¿es posible que se le vaya de las manos o con estas medidas pueden controlar la inflación de un modo, deseable? A ver, que la inflación sea 50% sería lógico dentro de esta situación. Ahora, como es difícil precisar, todos aumenten 50%, nadie aumenta un poquito más, y además tenés el efecto de los precios internacionales dislocados del mundo que te agregan ruido, entonces el gobierno se asusta cuando se dispara un poco, y ahí quieren actuar, pero esto no es una guerra, esto es simplemente... es una minucia, es decir, hagamos esto, lo otro para ver si bajamos un poquito acá, lo del pan, todo esto, puede ser 0,6, 0,5 de baja de inflación en relación a lo que sería sin esa medida, un puntito, pero estás hablando, ¿qué quieres? Bajar nuevamente, se te disparaba hacia el 60 porque queremos volver al 55, 53, es muy poco, ¿no? Es decir, hablar de una guerra es verdaderamente, no sé, no, a mí me da vergüenza ajena. El anuncio de la guerra contra... Bueno, después fueron un poco para atrás, ¿no? Claro, porque una cosa es tratar de coordinar
Lo que pasa es que es difícil coordinar con semejante nivel de inflación. Por eso las coordinaciones, si vos bajaras rápido la inflación, Sí, dale. en un plan de estabilización, podría haber un momento donde necesitas coordinar, como fue el plan austral, o alguna otra situación, de decir, bueno, a ver cómo coordinamos esto. Entonces podés llegar a tener 60 días de coordinación de precios y salario, algo para facilitar ese aterrizaje. Pero ahora es todo mantener las cosas como están, es mantener esta mediocridad, pero tratar de que no se vaya de madre, ¿no? Tratar de que no se vaya de madre. En el tema este de irse de madre o no irse de madre, y tratando siempre de ser prudentes para no generar ninguna situación que la realidad por sí misma no esté generando. Los números que están previendo de inflación, sobre todo en promedio, pero sobre todo en alimentos y sobre todo en los lugares más vulnerables como Gran Buenos Aires y los conurbanos del país para marzo, que la vamos a conocer a mediados de abril, les están poniendo los pelos de punta a más de uno. Sí, nosotros estimamos en nuestra consultora 55% de inflación en el año, que significaría que empieza a bajar. Podés tener Estás entre los más optimistas, porque hay quienes ya pasaron el 60. Sí, y no digo que no puede ser 60, puede ser más también. También puede ser menos si el gobierno hiciera bien las cosas. El acuerdo con el FMI te ayuda a un sendero de crecer, pero muy de a poco, es muy poco ambicioso en ese sentido. Y por ahí llegamos al 2023, las elecciones con una inflación un poco más baja. Podría ser 40, 45%, puede ser. Puede ser, depende cómo vayan tomando las medidas, que no pasan tanto por este tipo de medidas, que son medidas, te vuelvo a decir esto como si fuera alguien con 40 de fiebre que le das un paracetamol, pero y a las 6 horas, a las 8 horas, al día siguiente, ¿qué haces? Toda tu estrategia es paracetamol cuando tiene 40 toda la grados. vida con paracetamol se te agujerea el estómago. Y sí, aparte no, hay una infección, atacar la infección. Vos no podés decir, le declaro una guerra a la enfermedad, tomá un paracetamol. No, eso es un chiste. Entonces, si quieren bajar la inflación, o sea, por un lado, sería más honesto que dijeran, no queremos que la inflación sea menor al 45%, porque no nos cierran los números. Entonces, dado que no nos ponemos de acuerdo en el Congreso para bajar gastos ni para subir impuestos, ciudadanos, nosotros les ofrecemos tener una alta inflación, pero no queremos que tampoco se pase del 55 y vamos a tomar medidas para bajar esa fiebre, pero solamente para bajar la fiebre. La infección no la pensamos atacar. Gabriel, ahora le vamos a dar paso al equipo que quiere preguntarte cosas sobre este tema tan caliente que tanto nos preocupa, pero te meto una más porque vos mencionaste como hicieron con el plan austral, y acá se está hablando que la salida va a tener que ver de alguna u otra manera con un shock antiinflacionario de estabilidad, porque si no, esto no va a resultar, y se habla del plan austral como intento, se habla de la convertibilidad como realización, y se habla también de la Baña y el tiempo entre Duhalde y Néstor Kirchner, donde la economía y los precios funcionaron bastante controlados. ¿Vos creés que eso es posible en la Argentina con el nivel de desconexión y confrontación política que existe en el oficialismo, entre el oficialismo y la oposición, dentro de la propia oposición? En las circunstancias actuales, hasta que no se pongan de acuerdo en eliminar el déficit fiscal, puede ser una cosa unilateral del gobierno, puede ser en apoyo con la oposición. Es difícil que se opongan la oposición a eso. Si el gobierno se determinara a hacer eso, crearía las condiciones para eliminar rápidamente la inflación. Crearía esas condiciones. Yo no creo que lo hagan, no tengo expectativa de que lo hagan por cómo viene comportándose el gobierno, pero siempre lo pueden hacer, siempre pueden decidir, bueno, hasta acá llegamos y tomar medidas. Pero nuevamente, cuando vos ves que están orgullosos de no hacer reformas, orgullosos de tener el gasto público cada vez más alto, y bueno, es difícil así. Esta muy cortita, casi por sí o por no, pero va a merecer de tu parte una explicación, y ya le doy a Pablo Vinocur que quiere hacer una pregunta. Porque vos fuiste muy predictivo en materia de dolarizaciones y especificaciones, o sea, hiciste un libro que predijo muchas cosas que tuvieron que ver con momentos donde la dolarización era un camino, y como contábamos recién, fuiste quien anticipó en la tapa de una revista la especificación en el año 2001. La salida de un shock de estabilidad, como plantean algunos, ¿tiene que tener alguna relación con una dolarización, con más especificación? ¿Puede pasar por ahí o no es lo relevante en arranque? Sencillo te diría, si hay hiperinflación, una dolarización es fácil de implementar. Ahora, sin hiperinflación es más complejo, bastante más complejo. Y por otra parte,
yo diría que no es necesario, porque la madre del borrego, en este momento, en Argentina, es la alta emisión monetaria por el alto déficit fiscal. O sea que si vos eliminás el déficit fiscal, creás las condiciones para bajar la inflación como si fuera la inflación de Chile, de Brasil o cualquier otro país. Entonces, si tu objetivo es bajar la inflación, hoy tenés que hacer lo que ya hicimos nosotros y lo que hicieron todos los países del mundo, sean países grandes, chicos, que crecen mucho, que crecen poco, ricos, pobres. Casi todo el mundo logró domesticar la inflación. Dejamos de lado el efecto de la guerra, etc. Entonces, ¿por qué no haces lo que nosotros hicimos en distintas oportunidades y lo que hicieron todo el mundo? ¿Por qué empezás con explicaciones de lo más variadas que no tienen nada que ver con el fenómeno que tenés y que es más claro que echarle agua? Es clarísimo el fenómeno. Entonces yo diría que no se necesita la dolarización para eso. Y en Argentina, después de tantas disrupciones donde ninguna ley vale, todo es reversible. Si vos imponés la dolarización, aunque tengas el efecto de bajar la inflación, viene otro gobierno y te la saca para atrás, como se hicieron, qué sé yo, con la SFJP, como se hizo con el corralito, el corralón, la convertibilidad. Y esa pendularidad permanente de la Argentina que está el no dentro de respeto todos de los nuestros grandes contratos. males. El no respeto de los contratos. Pablo. Gabriel, hablabas de una inflación del 55%, que puede ser un poco más, un poco menos. Ahora, la gran preocupación de la gente realmente es qué va a pasar con los salarios, porque si la inflación es 55, pero los salarios crecen un 60, más o menos queda licuado. Pero, ¿qué pasa con los salarios? Porque no pareciera ser que vayan a acompañar a la inflación. Yo creo que los salarios formales registrados van a acompañar la inflación. Van a acompañar y por ahí hasta incluso pueden ser un puntito, 2 puntitos más, porque está muy preparada la gimnasia ya para revisiones permanentes. O sea, aunque se cierren paritaria por el 45%, se revisan cada 3 meses. Entonces yo te diría que el sector formal en general está preparado para acompañar el proceso. Puede perder un poquito, casi seguro que no va a ganar casi nada. El sector no registrado, informal, ahí le cuesta mucho más y es donde más se perjudica. O sea, la gente más vulnerable es la que más se perjudica con esta inflación, en esa carrera de precios y salarios. O sea, esos sectores pierden. ¿Cómo? Esos sectores pierden. Sí, porque alguno que otro ya es una cuestión bastante individual, pero les cuesta muchísimo poder seguir ese ritmo. Tienen menos protección. Sí, menos protección, menos capacidad de negociación, en toda esa cuestión, en todo ese ruido, son los que más pierden. Gabriel, otro de los puntos dentro de la inflación que a la gente le importa mucho tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos, tanto porque es algo que todos necesitamos y sobre todo para los sectores más vulnerables. El mes pasado fue del 7%. 2 consultas sobre esto. ¿Se puede pronosticar cómo va a seguir en los próximos meses el aumento de los alimentos? Y la segunda, las medidas que el gobierno anunció, ¿sirven en un corto plazo? ¿Sirven en un largo plazo? ¿O no sirven porque ya vimos que no funcionaron? A ver, yo no te podría predecir el valor de los alimentos, que también depende de... En este instante también hay un tema de contexto, sí, porque están subiendo a veces alocadamente algunos precios, incluso hay precios que si sube mucho la energía también termina impactando en mayor medida en cada resto de los subrubros. Entonces yo te diría, es difícil de pronosticar qué va a pasar con los alimentos, ¿sí? Las medidas del gobierno... Se entiende el manotazo de querer bajar algo, pero estás creando más daño que beneficio, porque aparte son medidas que tienden a ser disruptivas con la producción. Es decir, vos estás desalentando al productor cuando tomás medidas de elevar retenciones, de prohibir exportaciones. Si vos necesitas exportar más, necesitas que la gente produzca más y todo el tiempo lo estás bombardeando, aparte el agro que tuvo un aumento de costo fenomenal con el tema de los fertilizantes, lo que aumenta fertilizantes y otros insumos del agro aumenta más que el valor del trigo, de la soja que se va a exportar. O sea, los costos aumentan más rápido que los precios de venta. Con lo cual, te estás metiendo en algo que va a ser perjudicial para producir. Ese tipo de cosas no las tenés que hacer. Déjame que te corte ahí para enganchar con la próxima pregunta que te voy a pedir, por favor, que la contestes después de la pausa, porque hablas de los fertilizantes y ahí los valores internacionales tienen mucho que ver con ese aumento. La guerra, mito, utilización política de un drama internacional para decir que nos complica mucho en la Argentina, o una realidad que realmente nos complica, la guerra tras la invasión de Rusia en Ucrania. Me lo contestás después de la pausa, ya venimos.
Último tramo de Para que sepas, y había quedado pendiente la pregunta a Gabriel Rubinstein, nuestro gurú económico de la noche. ¿Mito o realidad? La guerra de Rusia y Ucrania, en Ucrania, ¿nos afecta seriamente en la economía o es un artilugio político en el discurso oficial? No, nos afecta y mucho. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una cosa muy concreta y fuerte es el tema energético. Las importaciones de Argentina de gas licuado de petróleo van a superar en más de 4.000 millones de dólares lo que se estaba previendo. Es decir, el año pasado se pagó, para que se entienda, un precio promedio de $8 y ahora está en 30. Entonces, eso va a significar, por un lado, que se va a tratar de importar menos. Eso va a significar que prepararse para cortes de luz de comercios, de industrias, partidos a la tarde en vez de a la noche, todo ese tipo de cosas, partidos de fútbol, porque se va a tratar de importar lo menos posible. Así todo hay que importar un montón y eso ya implica, por ejemplo, que no se van a cumplir las metas con el Fondo Monetario. Ninguna meta, ni la meta fiscal, ni las metas monetarias, ni la meta de reservas. Esa es la mala noticia, que tenemos todos esos problemas que nos van a afectar. La buena, entre comillas, es que es probable que el Fondo Monetario sea receptivo a ese problema y diga, bueno, no nos vamos digamos, a decir, no sigue el acuerdo por esto, ¿no? No es que vamos a entrar en default con el FMI, pero sí vamos a experimentar los problemas que significa la guerra, porque nos pega. Algunos piensan que con el agro compensamos. Con el agro no compensamos. Por lo que te decía, los costos de fertilizantes y demás compensan el costo del mayor precio del trigo, soja, que aparte, acordate que hay una sequía importante que nos Totalmente, afecta. sí. Que nos afecta. Entonces, estamos viviendo tiempos que a veces parecen bíblicos, ¿no? Porque nos venís de una afecta. pandemia, vas a una guerra. No nos debería haber afectado, porque deberíamos haber tenido vaca muerta en plena operación, pero con múltiples errores que se hicieron, llenos de caños de gas sin por todos lados. gasoducto, hoy no podemos contar con eso. Entonces la triste realidad es que nos va a afectar. Gabriel, última, apelando a tu síntesis y a tu experiencia. Parece temeraria la pregunta que te voy a hacer, pero vos estás acostumbrado a decir, a ver, hay tres escenarios, el más optimista, el más pesimista y el del medio. ¿Cuál es el escenario que vos ves con la información con que contamos hoy para adelante en la Argentina? Y brevemente, muy brevemente, ¿por qué? Que se pueda administrar esta mediocridad como para que llegue al fin del mandato del gobierno dignamente, con una inflación un poco más baja que la que tenemos ahora, quizás el año que viene. O sea, ni terriblemente optimista ni terriblemente pesimista. Si el gobierno hace las cosas más o menos bien, con 40% de inflación el año que viene llegamos a una economía muy mediocre. ¿Le alcanza al presidente para una reelección eso? Yo no creo, eso ya es un tema político, pero yo no creo. Pero viste que la política está tan atada a la economía. Sí, pero yo no creo, creo que el desencanto es bastante fuerte y no me imagino que Alberto Fernández pueda ser reelecto. No. Pero eso los politólogos lo van a decir. Gabriel Rubinstein, un capo, muchísimas gracias por haber estado en Para que sepas. Te esperamos en cualquier momento porque, bueno, la rueda sigue y siempre hay algo que analizar y es un gusto siempre contar con tu aporte. Bueno, gracias a vos.